Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa tarde, amado hermano que me escuchas y me puede ver en este video. Te habla tu hermano Oscar Bautista y quiero darte una pequeña reflexión de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro Primera Carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, y dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y quiero hacer énfasis en donde Pablo le pide que sea ejemplo de los creyentes en palabras. Amado hermano que me escuchas, sabemos y entendemos por la palabra del Señor que todo lo que nosotros digamos, todo lo que hablemos, esto va a afectar de manera positiva o negativa en nuestras vidas y alrededor a quienes nos están viendo, quienes nos están observando. Entonces, incluso de la manera como hablemos y también de lo que nosotros digamos, esto va a afectar, como le decía al principio, de manera positiva o negativa. Entonces, Pablo le está aconsejando a Timoteo de que fuera ejemplo en palabra, porque esto incluso le iba a favorecer en el ministerio que el joven ministro Timoteo estaba ejerciendo en Éfeso. Entonces, amado hermano que me escucha, nosotros entendemos por la palabra del Señor de que todo lo que nosotros digamos por nuestra boca, de todo lo más mínimo que nosotros digamos, nosotros vamos a dar cuenta de ello. Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que saber lo que decimos, porque lo que decimos, esto afecta a los demás. Y vuelvo y digo, como decía al principio, de forma negativa o de forma positiva. Entonces tenemos que ser ejemplo, y más que en esta ocasión, el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo, ya que él era un joven ministro. No le estaba dando un consejo a cualquier joven, sino a un joven ministro de la palabra del Señor. Entonces, nosotros como jóvenes ministros de la palabra del Señor, tenemos que entender y tener claro que nosotros debemos ser ejemplo en todo lo que salga de nuestra boca. En aquel entonces había una serie de murmuraciones, de chismes, contienda en el lugar donde se encontraba Timoteo. Y por esta razón Pablo le dio este consejo para que Timoteo viviera conforme a la palabra del Señor en el lugar donde él se encontraba. Por lo que el joven Timoteo debía ser ejemplo en el lugar donde él estaba y de lo que él dijera, porque tenía alrededor una serie de líderes, incluso líderes veteranos, mayores que él. Entonces, por eso incluso le dijo que no tuviera en poco la juventud de Timoteo, sino que fuera ejemplo en lo que ya le estamos hablando en esta primera parte, que fuera ejemplo en palabras. Lo que nosotros digamos, eso va a afectar a los demás. Así que pensemos, meditemos, analicemos todo lo que nosotros vayamos a hablar. Porque todo lo que nosotros hablemos, esto va a afectar a los demás e incluso a nosotros mismos. La palabra del Señor expresa que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, anteriormente, Pablo le decía que como lo que él había aprendido, es decir, aquella buena doctrina, que siguiera aquella buena doctrina. Entonces, entendiendo esto, Timoteo se iba alimentando de la palabra del Señor, se iba a ir alimentando de la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, y esto era lo que iba a llenar su corazón. Entonces, llenando su corazón, por eso dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está lleno de la palabra del Señor, pues esto el joven ministro Timoteo iba a hablar. Entonces iba a ser palabras de bendición. Así que lo que nosotros digamos, amados hermanos, sean palabras de bendición. Y que sepamos bien nosotros
lo que vayamos a decir. Meditemos cada palabra que vayamos a decir, porque incluso nosotros tendremos que dar cuenta de aquello que nosotros digamos. Y no es para menos que el apóstol Pablo le está aconsejando al joven Timoteo de que fuera ejemplo en palabra, porque lo que él dijera, esto iba a afectar muy, pero muy de manera importante en su ministerio. A ti, joven ministro que me escuchas, sé ejemplo en esta generación y sé ejemplo en lo que dices, sé ejemplo en lo que hablas, que cuando alguien te escuche hablar, pues pueda identificar la diferencia en el mundo y en la iglesia de Jesucristo. Por esto nosotros vamos a dar cuenta. Así que tengamos siempre pendiente lo que nosotros vayamos a hablar. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa tarde. Espero que estas palabras sean de edificación a tu vida. Amén. Dios te bendiga.